Imagina que tienes una deuda que impacta no solamente a tus finanzas, sino que también impacta al resto de tu familia. Eres el único integrante que genera ingresos para esa familia, porque los demás o son muy pequeños o ya son adultos mayores. Ahora imagina que de repente el banco al que le estás pagando esa deuda, por alguna cuestión externa, te empieza a cobrar más intereses, entonces tu deuda incrementa. Suena a una situación muy complicada, y precisamente esta es la situación que está pasando no una persona, sino todo un país, Japón. Este es un tema un poco complejo, pero por eso es que acá te muestro una lista de cuáles son estos temas que debemos de abordar para entender cuál es la situación de Japón. 1. La población de Japón. Pareciera que no es algo realmente impactante, pero el hecho de que tenga la población más envejecida, esto le está impactando bastante a su economía, porque en el ejemplo que te mencionaba en un inicio, las personas que ya son adultos mayores ya no pueden generar ingresos. Al final del día, cuando una población en un país está generando ingresos, está aportando al PIB de ese país. ¿Esto qué significa? Que hay un menor crecimiento económico. Además, consideremos los servicios médicos y de salud que esto conlleva. En segundo lugar, tenemos la deuda de Japón, que esta representa más del 250 de su PIB. ¿Qué quiere decir? Que es casi 3 veces lo que puede producir en un año. Como número 3, tenemos un término que se llama carry trade. Básicamente, el carry trade es pedir prestado a una tasa de interés baja o en una moneda que tenga un interés bajo y entonces invertirlo en una economía o en una moneda que el interés sea más alto. Imagina que tú pides prestado en un lugar donde te dan un préstamo por el 5% y encuentras una inversión en donde puedes meter tu dinero y te dan el 10%. Esto ya es bastante bueno porque aunque vas a pagar un interés del 5%, en la inversión te están dando un 10%. Esa diferencia, 10 menos 5, es lo que tú vas a terminar ganando incluso aunque estés pagando esa deuda. Ese 5% tú te lo vas a quedar. Este es el carry trade del yen. Pedir a una moneda más barata e invertirlo a una moneda más cara. ¿Cuál es esa moneda barata o cuál es la que había estado siendo? El yen. Durante bastantes años, Japón mantuvo una tasa de referencia, que anteriormente hemos hablado de ella. La tasa de referencia es esta tasa que se toma como base tanto para créditos y rendimientos en un país. La tasa de Japón había estado en 0 o muy cercana al 0%. Por eso es que fácilmente los inversionistas podían invertir en yenes e invertirla en otro tipo de moneda más estable y más fuerte como el dólar. El dólar te daba una tasa de rendimiento mucho más alta. Esta diferencia es la que ganaban estos inversionistas. Pero esto nos lleva al punto número 4, que es la fortaleza del yen. Pareciera que el hecho de que una moneda se haga fuerte es bastante bueno. Sin embargo, en el caso de Japón, lo que sucede es lo siguiente. Cuando muchas personas empiezan a comprar yenes, como con cualquier otro producto, a mayor demanda, mayor incremento. Es acá que se empieza a fortalecer el yen. ¿Y qué es lo malo? Pues que entonces ya no van a poder pedir prestado a una moneda barata, porque en realidad ya no es tan barata. ¿Qué empieza a pasar? Bueno, que entonces todos van a querer regresar ese dinero en yenes porque dicen, ¿sabes qué? Ya no me estás ofreciendo una moneda tan barata, no me conviene ya comprarla para invertir en otro lado, porque esa diferencia va a ser muy pequeña o de hecho ya ni siquiera va a existir. Y aquí es donde empieza a fallar el carry trade, porque recuerda que la idea del carry trade es pedir a una moneda barata. Esto es la recompra de yenes. ¿Por qué una recompra de yenes? Porque cuando nosotros, imaginemos otra vez el ejemplo, que estamos pidiendo barato, si ya no nos empieza a funcionar ese préstamo, lo que vamos a querer hacer es regresarlo, porque ya no nos está conviniendo para generar una ganancia, y por otro lado, de hecho nos va a salir más caro porque vamos a tener que pagar ese interés del préstamo. Entonces lo que vamos a hacer es devolver ese préstamo. Pero ¿qué sucede? En el caso de yenes y dólares, nosotros o los inversionistas pidieron el dinero prestado en yenes, lo invirtieron en dólares. Cuando retiran esa inversión, se regresa en dólares otra vez. ¿Qué hay que hacer para regresarlo a yenes? Pues intercambiar esa moneda. Esto es la recompra de yenes. Y con esto se vuelve a fortalecer todavía más, lo que sigue impactando en el tema del carry trade. Entonces, por un lado tenemos esta parte de la recompra de yenes, pero por otro lado tampoco olvidemos la parte de los dólares. La gente en un principio compró yenes para invertirlo en dólares. Pero si ahora esta transacción, carry trade, ya no nos está funcionando,
la gente o los inversionistas se empiezan a deshacer tanto de yenes como de dólares. ¿Esto qué significa? Que hay una venta masiva no solamente de dólares, sino todos los productos expresados en dólares. ¿Esto qué implica? Que hay una venta masiva de las acciones en la bolsa de valores. ¿Y qué sucede cuando hay una venta masiva de acciones? Los precios comienzan a caer. Pero los inversionistas no solamente se quieren deshacer de las acciones, se quieren deshacer de todos los productos que estén en dólares. ¿Qué otro producto está en dólares? Los bonos de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos necesita dinero, emite bonos del Tesoro. Esto es equivalente a pedirle prestado a alguien y después pagarle con intereses. Japón entonces compra cientos de miles de millones de dólares en esos bonos para prestarle dinero a Estados Unidos. Y aquí entra lo que te mencionaba en un principio, que Japón es el principal acreedor de Estados Unidos. Actualmente posee más de $1 billón en estos bonos. ¿Y por qué lo hace? Porque es una forma de proteger sus reservas internacionales, estabilizar el yen y mantener relaciones estables con Estados Unidos. Pero esta relación puede volverse frágil si se percibe que Estados Unidos actúa de forma unilateral y agresiva, como ocurrió con los aranceles. Y acá viene lo interesante. Japón tiene una relación doble con Estados Unidos. Por un lado, exporta millones en productos, pero enfrenta amenazas de aranceles, que de hecho es lo que sucedió hace poco, donde Estados Unidos impuso aranceles a la principal industria de Japón. Por otro lado, financia gran parte de la deuda estadounidense comprando sus bonos. En pocas palabras, Japón ayuda a Estados Unidos a financiarse mientras compite con él en el comercio. Si los inversionistas se quieren deshacer de estos bonos, esto implica que hay una venta masiva de bonos estadounidenses. Y si Japón es el principal país que tiene estos bonos, pues esto le va a pegar bastante a la economía de Estados Unidos. Porque imagina que es como si tú estuvieras prestando dinero y te estuvieras beneficiando de ello. Pero de repente la persona a la que le estás prestando te quiere devolver todo el dinero, ya no quiere saber nada de eso, entonces tú vas a dejar de generar por ese préstamo que le estás haciendo. Si esa persona es la que más préstamo de tu capital tiene, te va a impactar muchísimo más. Ahora imagina este impacto porque este préstamo no lo estabas haciendo tú, sino el país más poderoso del mundo. Si Japón decidiera dejar de comprar bonos o vender los bonos que ya tiene, las tasas de interés en Estados Unidos podrían subir. Y si Estados Unidos endurece los aranceles, Japón podría perder miles de millones. Esta relación es como una cuerda floja entre competencia y necesidad de ambos países. ¿Qué pasa entonces si Japón decide vender masivamente los bonos del Tesoro? Algunas de las consecuencias serían aumento en las tasas de interés de Estados Unidos, caída del dólar, caída del valor de los bonos existentes y, por lo tanto, mayores costos de financiamiento para Estados Unidos. Pánico en los mercados globales porque, como te decía, las acciones van a ir bajando sus precios de una forma muy acelerada. Japón no lo haría de forma impulsiva, pero si las tensiones comerciales escalan o Estados Unidos decide sancionar financieramente a Japón, esta medida sería una carta de presión geopolítica. Esto podría tener efectos sísmicos en los mercados financieros, aunque también dañaría a Japón porque depreciaría el valor de sus reservas. La relación Japón-Estados Unidos no es solo económica, tiene una dimensión geopolítica clave. ¿Por qué? Japón es sede de múltiples bases militares estadounidenses y es un contrapeso frente al avance de China en el Indo-Pacífico. Pero si Washington sigue tomando decisiones económicas agresivas, puede empujar a Japón a buscar mayor independencia o incluso alianzas alternativas como con Europa o la ASEAN. La relación entre Japón y Estados Unidos es muy complicada porque por un lado se necesitan mutuamente, pero por otro lado también son competidores comerciales. Los aranceles impuestos por Trump no solo afectaron económicamente, sino que también sembraron desconfianza en este país. Si Japón llegara a vender bonos estadounidenses como represalia o medida de defensa, el impacto no solo sería para Estados Unidos, sino que sería global. ¿Qué harías tú si fueras Japón? ¿Seguirías financiando a Estados Unidos o buscarías otras alianzas?